Buenos días, queridos hermanos, amigos y también oyentes que estáis ahí en vuestras casas. Espero que estéis pasando un maravilloso domingo lleno de bendiciones y la verdad que uno se goza del poder estar en la iglesia. La vida cristiana es gozo cada día, pero cuando estamos reunidos es como que se intensifica más, como que es todavía más gozo. Vamos a estar esta mañana compartiendo de la palabra y vamos a estar viendo acerca de un tema que ahora rápidamente vais a saber cuál es. Vamos a buscar un versículo que está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, son 2 versículos, y primeramente vamos a orar para que el Señor nos dirija nuestros corazones hacia su palabra, nuestra atención, y que Él realmente pueda trabajar en nuestra vida. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, te damos las gracias porque tenemos tu palabra, Señor, porque tenemos cada día de tu consuelo, de tu guía y tu dirección, y te pedimos en esta mañana que tú quites de nuestra mente, de nuestro espíritu, todo aquello que estorbe, todo aquello que nos lleve lejos de tu palabra. Padre, ayúdanos a escudriñarla, a gozarnos en ella y a obedecerla sobre todo, Padre. Ayúdame a mí a ser siervo, a ser portador, Señor, de tu palabra, a ser instrumento en tus manos para llevar, Señor, tu palabra a los corazones de mis hermanos, Señor, y que salgamos de aquí bendecidos y con un propósito, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Hemos dicho que vamos a estar viendo varios pasajes, pero el pasaje central de esta mañana se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y son 2 versículos muy sencillos y veréis, y muy claros. Versículos 14 y 15, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. Y hasta aquí. Y bueno, uno leyendo esto se puede imaginar que el tema va a tratar sobre la idolatría. La idolatría, yo creo que todos sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Sabemos todo lo que es la idolatría. El mandato es claro: huid de la idolatría. Ya podemos cerrar la Biblia y marcharnos a casa. Y hasta aquí el mensaje. Pero es más profundo que esto. Yo cuando leo este pasaje me pregunto por qué el apóstol Pablo tiene que ser tan específico y tan directo con una iglesia, con los hermanos, acerca de la idolatría. Si cuando pensamos en la idolatría pensamos que, bueno, esto es algo que tienen en común los paganos, otras religiones, ¿verdad? Pero no los cristianos evangélicos, que están centrados en su fe en la palabra, que saben quién es el Dios verdadero, que adoramos al Dios verdadero. ¿Cómo puede caer un cristiano en la idolatría? Bueno, estos 2 versículos están en medio de un contexto, ¿verdad? Y sabemos que en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo trata de un tema muy en particular, trata con problemas que estaban afectando a la asamblea corintia y que realmente estaban enfrentando a los hermanos. Algunos de los problemas son los que Pablo reconoció, otros los mismos corintios lo reconocieron, y acerca de estos problemas, acerca de los cuales preguntaron. Y una de las preguntas que los corintios presentan es en referencia a la carne que era ofrecida a los ídolos. Y la pregunta era si era correcto que ellos comiesen carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y eso presentó el tema de la libertad cristiana en asuntos morales. ¿Qué derecho tiene el cristiano en temas donde la Biblia no trata y no habla? ¿Qué nos permite nuestra libertad hacer y cuáles son los límites de nuestra libertad como creyentes? Y yo sé que esto es un tema que se ha entrado en detalle muchas veces aquí. Nuestro pastor Pera ha tratado en diferentes estudios, diferentes sermones, y mi intención no es ahondar tanto en este tema de cuáles son los límites de la libertad, sino del problema que la libertad puede traer a nuestras vidas. El capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1 de esta carta, se habla de la libertad del creyente. Todos estos capítulos, extensamente. Y lo que nos dice es que hemos sido liberados en Cristo. Y es cierto, ¿verdad? Ya no estamos obligados por ceremonias, ni por ritos, por tradiciones,
ya no estamos ligados a rituales o a días santos, días de reposo. Dice la palabra que ya somos libres en Cristo ahora, ¿verdad? Cristo nos ha libertado de nuestras cadenas, de nuestro yugo, y no nos ha libertado para caer ahora en otras cadenas y atarnos en otras cosas. Somos libres para ser guiados internamente por el ministerio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora, sabemos que hay muchas cosas que están prohibidas en la Biblia, que es explícito. Y hay muchas cosas en la Biblia que son alentadas al creyente para que las haga. Pero hay algunas cosas que ni siquiera son mencionadas. Y las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida realmente se reducen a las cosas, cómo hacemos según qué cosas que la Biblia no menciona. Que en la Biblia no son mencionadas. ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es la guía? ¿Cómo actúa en esas situaciones nuestra libertad? Y los corintios habían presentado este tema, esta cuestión, al hacer una pregunta en particular. ¿Es lícito comer carne ofrecida a un ídolo? Porque sabemos que en aquellos días habían varios sacrificios que se ofrecían a los ídolos, ¿verdad? Y que esa carne, una vez se acababa el sacrificio, muchas veces pues se lo llevaban a casa y se lo comían, y otras veces era sacada por la puerta de atrás y se vendían en carnicerías por los mismos sacerdotes, con lo cual sacaban un dinero. Entonces era muy probable que si alguien era invitado por otra persona a su casa a comer, era muy probable que esa carne hubiese sido parte de ese sacrificio a los ídolos. Podrías estar comiendo carne comprada en una carnicería y que había sido ofrecida a un ídolo. Eso es lo que les preocupaba a los corintios. Ahora, ¿estaba bien comer esa carne? Los cristianos maduros habían decidido que sí, que estaba bien, porque nos lo dice la palabra, un ídolo no es nada, ¿verdad? Un ídolo no es nada. Y debido a que un ídolo no es nada, pues adelante. Eso es lo que pensaron los corintios. Pero había algunos jóvenes en la asamblea corintia que estaban diciendo, hombre, acabamos de ser sacados de la idolatría y nos parece que esto era como contaminarse otra vez, volverse a contaminar. Y entonces había un conflicto en la asamblea diciendo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Y se presenta un punto muy importante, y es que podemos tener la libertad de hacer algo técnicamente, pero eso podría ser refrenado por alguna que otra consideración. Quizás está bien en términos de moralidad, quizás está bien en términos de ética bíblica, pero ¿cómo va a afectar eso a alguien más si lo hago? ¿Cómo le va a afectar a ese hermano o hermana que no entiende que está bien si todavía no ha madurado para comprender eso? Pablo dice que hay dos respuestas a esa pregunta. Número uno, en términos técnicos, realmente podemos tener el derecho de hacer ciertas cosas, pero hazte esta pregunta: ¿cómo va a afectar eso a otros? ¿Va a hacer que mi hermano cristiano tropiece, ese hermano que todavía es débil? ¿O va a ser ofensivo lo que vamos a hacer para los incrédulos? Y número dos, ¿cómo me va a afectar a mí mismo? ¿Cómo va a afectar a otros y cómo me va a afectar a mí? Podría tener la libertad de hacerlo, pero si comienzo a hacer estas cosas que tengo la libertad de hacer y voy demasiado lejos y me acerco a la orilla en donde esto se puede volver pecado, puede terminar la cosa como un desastre para mí. Los corintios estaban diciendo, bueno, está bien ofrecer carne a los ídolos. La compramos en la carnicería, es carne común, la llevamos a casa y nos la comemos. No es nada importante porque un ídolo no es nada. Entonces, si vamos a casa de algún amigo y él nos sirve la cena que ha sido carne ofrecida a un ídolo, no importa, simplemente la vamos a comer. Pero el peligro estaba en que esto les llevaba a involucrarse más en su sociedad. Y debido a que su sociedad era totalmente idólatra y toda faceta de la sociedad estaba conectada a un dios o otro, pues ya comenzaban a no tener problema tampoco en asistir a los templos,
a donde se ofrecían los sacrificios, y a participar de los festivales donde se cometían la idolatría. Y lo que realmente estaban haciendo es que estaban empujando su libertad hacia el límite, hasta la orilla, hasta el borde. Y cuando Pablo presenta esto en el capítulo 8, 9 y 10, él dice que, por el contrario, hermanos, por el contrario, en lugar de empujar tu libertad hasta la orilla, deberías limitar tu libertad a dos consideraciones. Una es cómo va a afectar a otros, y esto lo vemos que lo ilustra en el capítulo 9, y dos, cómo me va a afectar a mí. Lo vemos en el capítulo 10. Capítulo 10 y el final del capítulo 9 nos explica cómo el abuso que a veces hacemos de la libertad puede afectarme a mí. Hermanos, si yo coqueteo mucho tiempo en la orilla del pecado, podría caer. Capítulo 10 y versículo 12 nos dice que así que el que piensa que está firme, ¿qué? Mire que no caiga, que no caiga. Puedes pensar que está bien, puedes pensar que puedes llevar tu libertad hasta el final, pero podrías estar en problemas. Pablo exhorta a los corintios a asegurarse de que no hagan nada que pueda ofender a los demás, como él no lo hizo en su propio ministerio. Y a no hacer nada que pudiese tener un efecto negativo para ellos mismos. Ahora, fijaros, el versículo 14 del capítulo 10, vemos cómo presenta este pasaje. Versículo 14 del capítulo 10, y empieza diciendo por tanto, y esta partícula traducida por tanto, es una partícula muy intensa que intensifica la conexión lógica de lo que estaba hablando, lo que acababa de decir acerca de la tentación, con lo que iba a exponer ahora. Por lo tanto, hablando de la tentación, hermanos míos, huid de la idolatría. Y está muy claro que al llegar hasta la orilla de lo que, hasta el borde de lo que es permisivo, podemos caer en lo pecaminoso. Hay ese peligro. Hay ese peligro. Eso es lo que está diciendo. Al decir que mi libertad me libera, que podría llegar hasta el borde, significa que podríamos caer en lo que es pecaminoso. Y los corintios, que ya estaban convencidos de que un ídolo no era nada, tenían razón, estaban siendo inducidos a ir a las fiestas sacrificiales del templo. Y aparentemente nos dice la palabra que ya habían algunos comenzado a hacerlo, porque si regresamos al capítulo 5, encontramos en el versículo 11 que algunos de estos hermanos no solamente eran fornicarios o ávaros, sino también idólatras. Algunos de ellos estaban asistiendo a festivales paganos y estaban diciendo, oye, yo tengo mi libertad, y no tengo por qué adorar por estar ahí, no tengo por qué hacer esto, simplemente estoy allí, como, y además todos mis amigos están ahí, pero no tengo por qué hacer lo que ellos hacen. Y entonces, hermanos, aquí viene el punto clave. Aquí viene el punto clave. El tema no es hasta cuán lejos me deja ir mi libertad, el límite, sino hasta dónde puedo ir. Ese es el tema. ¿Hasta dónde puedo ir? Pablo no dice, acércate a tu orilla, acércate a la orilla en tu libertad y procura que no caigas. Él dice, huye, ve en la dirección opuesta a la idolatría. Hermanos, la libertad que disfruto como cristiano no es para ir corriendo hasta la orilla. Eso simplemente me expone de manera innecesaria a la tentación y al pecado. Mi libertad en Cristo es para dar la vuelta y correr en la dirección opuesta. La libertad cristiana, hermanos, es para hacer lo correcto. Ahora, fijaros que Pablo usa aquí el término hermanos míos, amados. Y esta es una frase poco común en griego y expresa el profundo sentimiento de Pablo en su corazón, su preocupación por ellos, y por ese motivo les dice, huid. Pablo estaba realmente preocupado por ellos. Huid. Y huid como algo habitual, imperativo presente, continuamente estar huyendo de la idolatría.
dad la media vuelta y salid corriendo. Ahora, mirad el versículo 15, les dice como a sensatos os hablo. Y esto podría ser traducido como hombres inteligentes, juzgad lo que os estoy diciendo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que esto no es un argumento oscuro, no es algo que solamente un genio pueda entenderlo. Ellos tenían la suficiente inteligencia, usando su mente, para llegar a la conclusión de que la fuerza y la lógica de lo que Pablo decía era verdad. Como a hombres sensatos os hablo. Debían ser capaces de ver un argumento claro y debían ser capaces de juzgar ellos mismos. Y lo mismo es para nosotros. Y lo mismo nos dice el Señor. Entonces juzguemos. La Biblia nos está diciendo que huyamos de la idolatría. Huyamos. Ahora, qué interesante el término idolatría. Y es un término, yo creo que es importante. Y que es importante entender el concepto de la idolatría. La idolatría, el mismo término, para mí es algo repulsivo. Encaja en algún punto de mi vocabulario con palabras como blasfemia, condenación o infierno. Es una palabra que en algún punto produce en mí ansiedad, en mi corazón. Ansiedad con respecto a mí mismo, con la santidad y con la pureza y la persona de Dios. Y con respecto a la idolatría, yo creo que es uno de los pecados más serios y más contaminadores que existen. Y la razón por la que es así es porque le da un golpe directamente a la persona de Dios. Y una vez que has adulterado la persona de Dios, entonces has perdido toda la guía para cualquier otro juicio moral. Y entonces la caja de Pandora se ha abierto y todo va a ser caos. A menos de que tengas una perspectiva correcta acerca de Dios. Y esa es la razón de por qué, por ejemplo, de los 10 mandamientos, los 3 primeros están relacionados de manera directa con la idolatría, porque la idolatría es el comienzo de todo. Si no tienes la verdadera perspectiva de Dios, entonces todo está perdido. Necesitamos ver de cerca la idolatría, porque si es tan importante, si es uno de los peores pecados que hay, entonces la Biblia tendrá algo que decir, ¿verdad? Y hermanos, os aseguro que ni siquiera podría empezar hoy a cubrir todo lo que las Escrituras dice acerca de las Escrituras, de la idolatría. Es tremendo, hay pasajes y pasajes y versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la que nos advierte acerca de la idolatría. Por eso es importante entender qué es la idolatría. Porque a veces parece como que nos queda algo lejos, ¿verdad? Y vemos la idolatría como alguien postrándose ante una imagen, y eso no va con nosotros, ¿verdad? Pero va más allá. En primer lugar, la idolatría es una calumnia a la persona de Dios. Y eso, hermanos, es el pecado más terrible que hay. Estamos actuando con el corazón de Satanás cuando calumniamos a Dios. El corazón idólatra asume que Dios es diferente de lo que Él es. Y eso es un pecado terrible. La idolatría no es solamente postrarse ante una roca. La idolatría no es solamente doblar la rodilla ante una imagen. La idolatría, y esto es importante, es asumir que Dios es algo que no es. Es tener una perspectiva indigna o equivocada de Dios. La idolatría es una perversión acerca de quién es Dios. Fijaros, si vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, aquí tenemos básicamente el patrón de esto que estamos hablando. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible.
El hombre siempre ha querido hacer a Dios a su propia imagen. El hombre siempre ha querido arrastrar a Dios y forzarlo para ser como Él es. Queremos convertir a Dios en lo que somos. Y eso es una de las cosas que hacemos con mayor frecuencia, en ese acto de reducir a Dios a nuestro nivel. Y a veces lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. Y la Biblia, fijaros, va más allá aún. La Biblia dice que incluso cuando en nuestra propia vida no confiamos en Dios, eso es idolatría. Juan dijo, el que no cree a Dios lo hace, ¿qué? Mentiroso. El que no cree en Dios lo hace mentiroso. Digamos que como cristianos a veces tenemos un problema cuando en lugar de orar y de confiar en Dios, entramos en pánico y la ansiedad se apodera de nosotros y comenzamos a dudar de Dios, a dudar de lo que Él es y lo que es capaz de hacer. Y comenzamos a dudar de Dios en nuestra mente. Y cuando hacemos eso, acabamos de decir, Dios, yo no estoy seguro de que tú puedas hacer lo que dices que puedes hacer. Y eso es idolatría. Eso es idolatría porque hemos hecho de Dios menos de lo que Él es. Hemos pensado de manera indigna acerca de Dios o de manera equivocada. Cualquier cosa que es menos de la verdad acerca de la esencia y persona y obra de Dios es idolatría. Una perspectiva equivocada acerca de la doctrina del Espíritu Santo, una perspectiva equivocada acerca de la esencia de Cristo, eso es equivalente a la idolatría, porque es hacer de Dios algo diferente a lo que Él es. Y esa es la razón porque incluso aún como cristianos, como nacidos de nuevo, podemos ser idólatras al no conocer suficiente acerca de Dios. Por eso la importancia de las Escrituras, de escudriñar, de conocer a Dios, de tener una relación personal, de saber quién es Dios en mi vida. No por lo que me han contado, me han dicho, sino por lo que yo he experimentado, por lo que sé, por lo que Él me ha mostrado. Podemos, hermanos, vivir de forma ignorante pensando que Dios es algo que no es. O podemos haber decidido que Dios sea algo que Él no es. Y eso es muy peligroso. Necesitamos ser conscientes de que no solamente es idolatría no solamente es idólatra aquel que se postra delante de una imagen, sino que es cualquier persona que tiene pensamientos de Dios que no son verdad, indignos de su persona. Eso es idolatría y eso es una calumnia contra Dios. Porque Dios no quiere competir con alguien más que no es Él, pero que lleva su nombre. Segundo pensamiento, la idolatría también es adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Y tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, los primeros 6 versículos de Éxodo 32, ¿verdad? Os acordaréis ahí que nos muestra cómo el pueblo de Israel hace un becerro de oro para adorar a Dios. Fue un becerro que fue hecho para ser la representación del Dios verdadero. Estaban adorando al Dios que les había sacado de Egipto. No estaban adorando a ningún Baal, a ningún otro Dios. Era el Dios que los había sacado de Egipto. Estaban adorando al Dios correcto, pero de la manera incorrecta. Y eso es algo que está pasando hoy en día más de lo que podemos imaginar. Hay personas en la actualidad que están adorando al Dios verdadero de manera equivocada. Y una manera de hacer eso es adorar al Dios de verdad carentes de cualquier emoción, carentes de cualquier verdad. Emociones que simplemente están ahí, pero que carecen de la verdad necesaria. Dice la palabra que para adorar al Dios verdadero debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pero hoy en día muchos simplemente dejan que sus emociones estén bajo control, que sus emociones sean las que tomen el control. Adorar al Dios verdadero de la manera equivocada
sería crear en torno a la adoración tantas emociones espirituales, tantas cosas, adornarlas con tantas cosas, que realmente hemos perdido la realidad de quién es Dios. Y solamente me importa cómo me siento yo, qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis emociones, y Dios pasa a estar en un segundo plano. Hay diferentes maneras de adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Y el pueblo de Israel lo hizo al crear una imagen de oro para representar al Dios verdadero. No solamente en Éxodo, si vamos al libro de Salmos, capítulo 106, nos dice que ahí hicieron un becerro de oro en Horeb, en el monte Horeb, y que dice que adoraron a la imagen fundida. Ahora escuchad el versículo 19 de este Salmo 106, lo que dice acerca de aquellos que hicieron esto. De esta manera cambiaron su gloria en semejanza a un buey que come pasto. Cambiaron a Dios por un buey. Y a lo largo de la historia de Israel existió esta mezcla extraña entre adoración de Dios e idolatría. Y vemos esto en la actualidad, en el tipo de adoración que no usa la mente o que no usa el conocimiento de quién es Dios, en donde solamente se está adorando a Dios en base a los sentimientos o en base a los deseos. Cuando no adoramos a Dios, hermanos, a partir de la verdad, porque no tenemos o porque no conocemos la verdad, entonces tendemos solamente a adorar a Dios en base a nuestros sentidos. Y eso es peligroso, porque eso significa que mi adoración va a depender de cómo me sienta. Si yo he venido en esta mañana alegre y contento y gozoso, mi adoración será así. Pero si yo he venido triste, mi adoración será triste. No depende de lo que es Dios, no depende de lo que Él puede hacer, depende de mí. Y estamos quitando el lugar de Dios y nos estamos poniendo nosotros. Pero fijaros, en el otro extremo podemos tener, por otro lado, un tipo de adoración totalmente diferente. Una oración de credo, formal, una oración muerta, fría, intelectual, como lo que realmente constituía el judaísmo en los tiempos de Cristo. Y eso no era más que idolatría también, porque estaban adorando a la forma en lugar de Dios que estaba detrás de la forma. Por lo tanto, hermanos, fijaros, la idolatría nos dice la palabra que es la calumnia en contra de la persona de Dios, y que la idolatría, en segundo lugar, es también adorar a Dios de manera equivocada. Ahora, lleguemos un poco más a nuestra sociedad, a nuestros días, a lo que pensamos en términos de nuestras actitudes. Porque la palabra también dice que la idolatría es cualquier ídolo que tengas en tu corazón. Y esto ya nos toca más de cerca todavía. Cada uno de nosotros tiene que escudriñar su propio corazón, tiene que ver cómo está, identificar qué es lo que hay. Y me atrevo a decir que no hay nadie que no tenga ídolos con los que esté batallando. Y me pongo a mí en primera persona como ejemplo. Tengo ídolos de los que tengo que estar batallando y llevarlos a los pies de la cruz de Cristo y dejarlos allí, e ir marcha atrás y decir, como Pablo, huye de ellos. Cada uno tiene que identificar sus propios ídolos, aquello que anhela en lo profundo de su corazón. Pero, resumiéndolo básicamente, los dioses del hombre moderno son el humanismo, el materialismo y el sexo. Es lo que mueve hoy actualmente al mundo, estas tres cosas. El humanismo es confiar solamente en el potencial del hombre. Yo puedo enfrentar mis propios problemas. Yo puedo resolver mis propios conflictos. Yo puedo estar a cargo de mi propio mundo. Solamente hay que ver tantos y tantos libros que hay de autoayuda que se convierten en bestsellers, millones y millones de copias. Tú mismo puedes, eres un campeón, hazlo tú mismo. Y eso es algo, esa filosofía se está introduciendo en las iglesias. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. El hombre no puede resolver sus propios problemas. Es incapaz. El hombre quiere creer que puede controlarse a sí mismo, pero no puede. Y eso es humanismo. Ezequiel, capítulo 14, habla de esto.
precisamente. Ezequiel 14, versículo 3, nos habla de estos ídolos que habitan en los corazones. Dice, hijo del hombre, y él está hablando aquí a los ancianos de Israel en el versículo 1, y aquí en el 3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Fijaros lo que nos dice la palabra, aquí no hallamos que hayan hecho ninguna imagen de piedra, no hay nada, ningún becerro, ninguna imagen, no han hecho ningún dios de plata ni de oro, pero dice que tienen ídolos en su corazón y han colocado la piedra de tropiezo de su iniquidad ante su rostro. Y como tenían ese ídolo, esos ídolos en sus corazones, lo único que podían ver era ese ídolo. Y eso era ante lo que se estaban postrando. Y no le estaban dando la prioridad a Dios. Porque, hermanos, como dice la palabra, no podemos servir a dos señores, ¿verdad? No podemos compaginar el amor al mundo y el amor a Dios. Pero a veces parece que estamos demasiado ocupados en preparándonos en nuestros días, que a veces estamos demasiado ocupados produciendo dinero, que a veces estamos demasiado ocupados siendo alguien, demasiado ocupados en nuestras actividades, demasiado ocupados adorando al Dios del ocio, del deporte, lo que sea. Y tenemos eso entre nosotros y Dios, y está ahí. En este pasaje de Ezequiel, siguiente versículo en el 4, sigue diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. La idolatría produce que nos alejemos de Dios, produce que nuestro corazón se enfríe. Muchas veces nos preguntamos, ya no siento ese primer amor por el Señor, ya no siento ese fuego, ya mi relación parece que se está enfriando. Pregúntate si hay algún ídolo que está tomando el lugar de Dios en tu vida y en tu corazón. Hermanos, la idolatría es cualquier ídolo que habite en tu corazón. Y una muestra de esto lo encontramos en Efesios, capítulo 5, versículo 5. Allí nos muestra un par de ídolos en el corazón. Y Efesios, este capítulo, el contexto, es que está hablando de que como hijos de Dios debemos andar en amor. Y andar en amor significa que debemos evitar el amor falso, pero debemos mantener el amor verdadero. Y en el versículo 5, Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fijaros, Pablo relaciona el pecado sexual y el amor a lo material con la idolatría. Las está relacionando directamente, porque estas cosas, además de ser pecado, actúan como un ídolo en nuestro corazón. El daño va más allá de cometer el pecado o de la desobediencia a Dios, sino que anidan y echan raíces y actúan como un ídolo en nuestros corazones y nos dominan, muchas veces nos dominan. Tercer punto de la lista, hermanos, dice la palabra que la codicia es idolatría, o el ser avaro es idolatría. Alguien que codicia realmente está adorando al materialismo. Puede ser dinero, puede ser posesiones, puede ser una casa más grande, un coche, ropa, un negocio más grande, lo que sea. La avaricia es querer lo que no puedes tener, o tener más de lo que puedes tener, hermanos. Eso es avaricia. Fijaros la actitud de Pablo cuando dice, he aprendido que sea cual sea mi situación, a estar contento, porque sé lo que es tener y sé lo que es no tener. Esa era la condición de Pablo. Y hermanos, que Dios nos ayude a llegar a ese nivel de madurez,
a huir de la avaricia, de adorar el dinero, de adorar las posesiones. No puedes adorar al Dios verdadero de la manera correcta y también adorar al dinero y a las riquezas. Además, dice la palabra que el dinero estorba la adoración, hermanos. Dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema no es desprendernos de todas nuestras posesiones, de irnos a vivir como unos ermitaños a las montañas. Ese no es el problema. El problema es nuestro apego, nuestro amor, nuestra necesidad. Porque cuanto más necesidad tenemos de estas cosas materiales, menos necesitamos a Dios. Menos necesitamos a Dios. Y cuando menos necesitamos a Dios, menos dependemos de Él. Cuanto menos dependemos de Dios, menor va a ser la obediencia, menor va a ser nuestro apego a Él. Y claro, nuestra vida se va a ir enfriando y enfriando, y nuestra relación con el Señor se va a ir enfriando. Hermanos, primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6 dice: porque gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De resignación, de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, ¿estamos contentos con lo que el Señor nos da? ¿Estamos contentos con nuestra situación económica, laboral? ¿O sentimos celos y envidia cuando vemos que al hermano le va mejor y que tiene más cosas? Y a veces podemos llegar incluso a pensar que Dios es injusto con nosotros porque incluso nos mereceríamos más. Os habla aquí del contentamiento. El contentamiento es todo lo contrario a la avaricia y a la codicia. El contentamiento es descansar en Dios. El contentamiento, fijaros, es todo lo contrario a la resignación, porque la resignación provoca amargura. Cuando nos resignamos a algo, simplemente con el tiempo acabamos amargados. Sin embargo, el contentamiento provoca la paz de espíritu, porque sabemos que Dios está en control, porque sabemos que nuestra ansiedad podemos echarla en Él, porque confiamos en Él, porque sabemos al Dios verdadero que estamos adorando, y sabemos de sus promesas, y sabemos que Él es fiel para cumplirlas. Y sigue diciendo todavía más este pasaje: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas cosas necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, cuidado con la codicia y la avaricia, porque nos puede llegar a separar del amor y del descanso del Señor. Hermanos. Y seguiremos siendo salvos si hemos creído en Cristo, si hemos sido nacidos de nuevo, pero tendremos una vida triste y es qué lástima que estar en este mundo habiendo sido salvos, pudiendo disfrutar de todas las bendiciones de Dios, y ves a algunos hermanos, a algunos cristianos, y no entiendes que viven amargados, viven totalmente cada día en tristeza, en amargura, quejándose, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están sus prioridades? Cuidado con la avaricia y la codicia. Y hermanos, número 4, la idolatría también es lujuria. Lujuria o deseo pecaminoso. Y creo que Filipenses 3:19 es un versículo muy útil que ilustra esto. Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aunque aquí en este pasaje se refiere al vientre, realmente es más amplio que todo esto, porque puede ser deseo pecaminoso cualquier cosa, cualquier dirección, cualquier objeto. Un deseo fuerte levanta dioses, levanta los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Cuidado con lo que deseamos. ¿Alguna vez te has preguntado si el deseo de tu vida son las cosas que son pecaminosas, aunque no llegues a cumplirlas, aunque no estés cayendo en pecado, pero está ese deseo en tu corazón, arde?
pide al Señor que lo quite de tu vida, porque eso te va a estar con un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo. Hermanos, si no hay vida cristiana más triste que aquel que quiere vivir con un pie en cada mundo, porque no será feliz ni en un sitio ni en otro. La palabra nos muestra 4 cosas que nos dan una perspectiva muy amplia de lo que es la idolatría. No solamente es postrarse ante una imagen, no solo son idólatras aquellos que son paganos y que tienen otros dioses. Hemos visto que la idolatría son, o puede ser también, pensamientos equivocados acerca de Dios, que también pueden ser maneras equivocadas de adorar al Dios verdadero, que también puede ser levantar ídolos en el corazón, como la avaricia, y que también es idolatría el deseo pecaminoso. Todo eso es idolatría. ¿Y qué dice la Biblia acerca de qué debemos hacer con la idolatría? Lo hemos leído al principio. 1 Corintios 10:14, huid de la idolatría. No es algo opcional. Mucho cuidado y mucho ojo con jugar con estas cosas, porque podemos llegar a quemarnos. Pablo les dice a los corintios que ellos no podían ni siquiera imaginarse en el grave peligro que se encontraban si dejaban que su libertad llegase hasta el fin. Ellos podían decir, yo podría decir, bueno, no me voy a involucrar en nada, en ningún deseo pecaminoso. No me voy a involucrar en la avaricia ni en la codicia, pero yo tengo mis libertades. Yo tengo mis libertades que puedo satisfacerme en algunas cosas. Pero ojo, la Biblia nos advierte que si continúas exponiéndote a estas cosas, lo más probable es que tarde o temprano puedas caer en la idolatría. A veces es cuestión de tiempo, hermanos. El Señor oró para que cuando llegase el momento no faltase nuestra fe, ¿verdad? Porque hay un león rugiente que anda como de devorarnos. Hermanos, si creemos que nosotros, por nuestras fuerzas, porque lo tenemos muy claro, porque somos muy conocedores de la Biblia y nosotros por nuestras fuerzas podemos huir de la tentación y yo sé que me voy a acercar a la orilla, pero no voy a caer, lo más seguro es que caigas. Y si caes, y si caemos en la idolatría, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo afecta la idolatría en la vida del creyente, del cristiano? Número 1, nos contamina. La idolatría nos contamina. Y lo que significa eso es que trae pecado en lugar de justicia en tu vida. En Ezequiel 20, versículo 7, dice algo muy claro. No os contaminéis con ídolos. Ezequiel 20, versículo 7 dice, no os contaminéis con ídolos, porque los ídolos tienen un efecto contaminante. No importa si son los dioses de Egipto o si son los ídolos de tu corazón. Sea cual sea ese ídolo, tiene un efecto contaminante en tu vida. En segundo lugar, la idolatría no solamente tiene un efecto contaminante en la persona en la que está siendo involucrada, sino que tiene un efecto contaminante en cualquier persona que te está rodeando. Una persona que adora a un ídolo tiende a dañar a toda persona que rodea. Y esto lo vemos también en Israel, en el pueblo de Israel. Un pequeño grupo de personas nos dice que comenzaron a adorar a Baal. Pequeño grupo. No era la mayoría, ni siquiera era la mitad de la nación. Un pequeño grupo comenzó a adorar a Baal y poco después esto tuvo consecuencias nacionales. Ezequiel capítulo 36, versículo 18 nos ayuda a ver esto. Rápidamente dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Dios está hablando aquí de todo el pueblo de Israel, sin embargo fueron unos cuantos los que cometieron la idolatría. La idolatría no solamente tiene un efecto devastador en mí, sea cual sea ese ídolo, sino que tiene un efecto contaminante en toda persona a la que yo toco.
Hermanos, otra cosa acerca de los ídolos y que debes tener muy en cuenta y en mente es que no te pueden ayudar. Deberías tener eso en mente. No hay ni un solo ídolo en tu vida que vaya a ayudarte en algo. Ciertamente no vas a poder buscar ayuda en el dinero cuando te metes en problemas reales. No puedes acudir a tu preparación académica, no puedes acudir a la fama que puedas tener, no puedes acudir a tu gran casa o a tu cuenta del banco, porque de eso nada sirve. Cuando vienen los problemas reales, nada de eso ayuda. Un ídolo te puede dar una satisfacción momentánea, ¿verdad? Puede darte subidón, como se suele decir hoy en día, pero sabemos que con el tiempo eso marcha, desaparece, porque es humo. En Isaías 46:7 está hablando de esa clase de hombres que estaban haciendo ídolos, parte del pueblo, de la nación, estaban haciendo ídolos. Y fijaros qué descripción, Isaías 46:7, acerca de estos ídolos y acerca de estas personas que adoraban a estos ídolos. Dice, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni le libra de la tribulación. Nunca irán a ningún lugar, porque ese es su fin, el estar ahí, nada más, eso es todo. No pueden responderte y no pueden salvarte de tus problemas. Y además, hermanos, los ídolos traen culpabilidad. La idolatría tiene culpabilidad. Porque cuando tenemos un Dios falso, hermanos, somos culpables. Y eso puede traer el castigo de Dios, porque nos coloca en una posición de disciplina para que Dios nos juzgue. Y hay que decirlo también. Eso es importante saberlo. Isaías 65:2, Isaías capítulo 65, versículo 2, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Fijaros, lo que está describiendo, ellos lo que hicieron fue inventaron sus propias ideas acerca de quién era Dios, acerca de cómo era, y después comenzaron a adorar esto. Distorsionaron completamente la imagen de Dios y luego dijeron, pues a este Dios vamos a adorar. Y sigue diciendo, pueblo que con mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Qué palabra tan dura, tan dura. Y me gusta la reacción de Dios. Dice, son humo, son humo. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de tener humo debajo de la nariz constantemente? Es algo molesto, es algo que irrita bastante. A mí me irrita bastante. Dios lo que está diciendo es, me irritáis, me estáis irritando. Un cristiano que vive adorando cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, o adorando al Dios verdadero de alguna otra manera que no sea la manera correcta, verdadera, que es a través de su Hijo, o alguien que tenga algún ídolo en su corazón, está en esa posición, está irritando a Dios. Y esto es algo muy serio que puede traer consecuencias, hermanos. Por eso es algo que debemos tomarnos muy en serio y examinarnos. Quizás mi vecino, mi esposa, mis hijos, mi compañero de trabajo no sepa los ídolos que hay en mi vida, pero yo lo sé. Y Dios lo sabe. Dios no puedes esconderle nada. Hermanos, sabemos cuál es la actitud de Dios respecto a la idolatría, ¿verdad? Deuteronomio 7:25 nos dice que la idolatría es abominación para Dios. Abominación. Dios la odia. Dios odia y aborrece la idolatría. En Apocalipsis 14, Apocalipsis 21, 22, Dios nos dice que ningún idólatra jamás entrará en mi reino. Entonces, hermanos, solamente hay una manera
de reaccionar delante de la idolatría. Huir de ella, huir de ella. Cualquier tipo, déjala. La idolatría, hermanos, nos impide la comunicación con Dios. A veces nos creamos un ídolo y pensamos que podemos tener habitaciones estancas en nuestra vida. ¿Sabéis lo que es una habitación estanca? Es una habitación que no tiene contacto con las otras. Y decimos, aquí, en esta área de mi vida, aquí puede entrar Dios, pero aquí no. Aquí esto es para mí, es mi tiempo, es mi libertad, es mi ocio, aquí Dios no entra. Y hacemos estas distinciones, hermanos. Hacemos estas distinciones. Y en vez de dejar que Dios inunde todo nuestro ser, que Él tome el control de toda nuestra vida, desde lo más grande hasta lo más pequeño, hacemos habitaciones estancas. Hermanos, y eso es peligroso. Es muy peligroso. Porque si no dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, ¿sabéis quién va a tomar el control de nuestra vida? Nuestra carne. Nuestra carne. El ser humano es incapaz de permanecer en la nada. Somos incapaces de poner nuestra mente en blanco, de no pensar, de no sentir. Siempre vamos a estar pensando o sintiendo algo. Y o estamos con Dios o estamos contra Dios. Pero ese juego a doble banda que se lleva tan hoy en día es muy peligroso. Y la Biblia nos advierte. Y nos advierte que solamente hay una manera de reaccionar delante de la idolatría. Y voy a acabar con esto. Josué, el libro de Josué, capítulo 23, y versículo 7. Josué 23, 7 dice lo siguiente. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Fijaros, este es el último mensaje de Josué antes de morir. Su último mensaje. No mencionad el nombre de sus dioses, ni jurad por ellos, ni les sirváis, ni os postréis bajo ellos, sino que aferraros a Jehová vuestro Dios. Y hermanos, las palabras de Josué son las mismas, son idénticas a las de Pablo. Pablo nos dice, no tengáis nada que ver con ellos, ni siquiera habléis con ellos, aferraos a Dios. Ciertamente tenemos libertad en Cristo, y gloria a Dios en ello, que tenemos esa libertad. Pero nuestra libertad no es ver cuán lejos podemos ir, hasta que lleguemos hasta el final de nuestra libertad, al borde de la idolatría del mundo, y entonces entrar en tentación y caer. Nuestra libertad, hermanos, es para que huyamos de estas cosas y para que nos alentemos los unos a los otros. Y si vemos al hermano con un pie al borde de la orilla, avisadle, por amor al hermano, porque no queremos que el hermano caiga, ¿verdad? Estad atentos y vigilantes. No podemos tener una vida cristiana soporífera, medio dormidos. Bueno, sí, el Señor vendrá, bueno, voy haciendo de domingo a domingo. El Señor nos dice, estad vigilantes constantemente, día a día. Oramos cada día, abrimos las Escrituras todos los días, pedimos la dirección del Señor todos los días, o solamente cuando ya estamos al borde de la orilla, cuando estamos a punto de caer y nos vemos delante del abismo. Hermanos, y esto es un aviso. No solamente fue un aviso para los corintios, sino es un aviso para cada uno de nosotros, hermanos, de que tenemos que estar muy pendientes, constantemente en el mundo, constantemente allá afuera hay un enemigo que lo que quiere es que caigamos. Hermanos, este enemigo no va a venir con algo feo, no va a venir con algo que te desagrada, porque sabe que saldrás huyendo. Vendrá con algo que sabe que te gusta, vendrá con algo que sabe que te tienta, que dices, ¿puedo? ¿No puedo? La Biblia no habla de esto, ¿no es claro? Hermanos, en esa libertad en Cristo, cada uno sabe de sus debilidades, de sus flaquezas. Aquel que esté firme, que mire de no caer. Y eso es una advertencia para nosotros. Hermanos, sigamos motivándonos unos a otros a huir de la idolatría,
Porque como dice Pablo, y lo hemos leído en 1 Corintios 10, la idolatría es incoherente, la idolatría es demoníaca y la idolatría es ofensiva al Señor. Que el Señor nos ayude a ver con claridad cómo está nuestro corazón delante de Él, cómo están nuestras ganas, si hace tiempo hemos perdido las ganas de orar, si ya no sentimos esa relación con el Señor, miremos si hay algo que estorba en nuestros corazones. El Señor quiere tener una relación estrecha con nosotros. El Señor quiere ser nuestro amigo, quiere estar en todo, no quiere estar solamente en algunas áreas de tu vida, quiere estar en todas las áreas, hermanos. Y realmente, como dice la palabra, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que el Señor bendiga su palabra en vuestra vida, en vuestros corazones, y que sean corazones, de verdad lo deseo, aptos para el Señor, dispuestos a examinarse, a quitar esos ídolos que molestan la adoración, que hacen que no veamos un Dios que es real, que es verdadero en nuestra vida. Que el Señor os bendiga, hermanos.